Muchas iglesias tienen miedo de hablar sobre este tema. El acoso. Pareciera un tema tabú, algo que solo vemos en el mundo, pero recordemos que hay de todo en la viña del Señor. En redes sociales es muy común ver comentarios y testimonios de personas que expresan haber sufrido acoso en las iglesias. Pero más que haber sufrido esto, es el factor de que pareciera de que muchos pastores o ministros no le prestan la debida atención a estos sucesos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Aunque la Biblia no utiliza la palabra acoso como tal, sí hace énfasis en que Dios aborrece este tipo de acto en contra de los hermanos, porque son personas que se aprovechan de la confianza de muchas familias o los cargos que tienen en la iglesia para hacer daño a quienes son más vulnerables e incluso amenazas para que muchas víctimas no digan nada con tal de evitar represalias. Y por eso dice Mateo 18:6 que a este tipo de personas mejor les fuera que se ahogaran en el mar. Pero, ¿por qué parece que muchas veces en las iglesias se trata de encubrir este tipo de actos? Muchos le tienen miedo al escándalo e incluso dañar su imagen. Y esto era común incluso en el primer siglo. Porque dijo Jesús en Mateo 23, del 27 al 28, que los fariseos eran personas que se mostraban justas ante la sociedad, pero que estaban muertas por dentro, llenas de iniquidad. Otras iglesias confunden el perdón y la gracia. Personas que dicen, debemos perdonar, no juzgar. El perdón bíblico no te excluye de sufrir las consecuencias de tus actos. Cubrir el pecado sin confrontarlo no es gracia, es complicidad. Dice Proverbios 24:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia, no que va a quedar impune. Otro punto es que muchas iglesias procuran proteger su liderazgo o a las figuras de autoridad, sin saber que Dios no hace acepción de personas y que, contrario a lo que se cree, el liderazgo no trae impunidad, sino al contrario, más responsabilidad. Porque según Santiago 3:1, los líderes serán juzgados con más severidad. Y otro punto muy lamentable es que cuando estas cosas suceden, las víctimas muchas veces crean una cultura de silencio o de temor por causa de los miembros. Porque hacen comentarios como, ¿estás segura de eso? ¿Vas a denunciar al ungido de Dios? Causarás una gran división si hablas. No es para tanto, no estés exagerando. En el amor de Cristo, cállense la boca. Todo esto solo causa que la víctima sienta una culpa profunda y calle. Mientras que la Biblia dice en Efesios 5:11 que no participen de las obras de las tinieblas, sino que las reprendan. ¿Se merece la víctima haber sufrido el acoso? Muchas veces dicen que fue culpa de su vestimenta, que no debía invitar al hermano a su casa, que seguro quiso destruir esa familia, que tiene poco tiempo en la iglesia y por eso su testimonio no cuenta. Dice la Biblia en múltiples ocasiones que debemos intervenir y defender al débil, defender a aquel que ha sido oprimido. Porque dice Salmo 147:3 que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Y qué hacemos con los que acosan a los demás? Si es algo que ha sido bastante repetitivo y aún con las reprensiones no se arrepiente, pues me acoplo a 1 Timoteo 5:20. En lugar de dejar esto en privado sin que nadie lo sepa, al contrario, repréndelos delante de todos para que también los demás que andan en esas acciones también teman. Personalmente yo creo que de esta manera podríamos mitigar un poco estas cosas que le hacen tanto daño a la iglesia. Si te encuentras en una situación similar, no tengas miedo de hablar, porque definitivamente Dios no quiere que este tipo de cosas sucedan dentro de la iglesia. Amémonos los unos a los otros y protejamos a los demás miembros. Dios te bendiga. Mi misión es predicar y las almas rescatar. Ayúdame, Señor, quiero transmitir tu luz.